Amén. Padre amado, Señor, te damos muchísimas gracias, bendito Padre Celestial, en este lugar, escuchando una vez más tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, por eso, bendito Dios, estamos aquí para adorarte, para bendecirte, glorificarte. Pero de paso tú nos bendices, Señor, hablándonos en esta mañana. Guía, prepara nuestro corazón, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento para comprender lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Instrúyenos, háblanos, corrígenos, disciplínanos, Señor, exhórtanos, porque sabemos que en medio de todo eso, Señor, está el amor tuyo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por adoptarnos y tener el privilegio de estar aquí en esta mañana en tu nombre. Señor Jesús, Espíritu Santo, glorifícate como tú quieras, que seas tú hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos, a tu iglesia, Señor, porque es tu pueblo, Señor, es tu iglesia la que tú estás limpiando, perfeccionando, direccionando y preparando para ese gran día en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Amén, amén. Bueno, freno al enojo. Esta dramatización fue así rapidita, urgente, porque en medio de que nosotros pasamos estas circunstancias, les decía que no es que sea pecado enojarnos, ¿no? Todos hemos pasado por ese sentimiento y el tema es cuando nosotros en medio de ese sentimiento dejamos que avance o salga una mala palabra, salga una actitud de venganza, guardemos rencor y todo lo demás, porque el mismo Señor Jesucristo tuvo un pasaje donde se enojó al ver lo que estaba pasando en el templo. ¿Recuerdan ese momento donde Él tuvo que limpiar allá todo ese desorden, todas esas cosas que estaban haciendo dentro de la casa de Dios, que prácticamente se estaba deshonrando ese lugar? Y en medio de eso, pues Él actuó con justicia, con amor, dándole la gloria a Dios. Uno podría decir, pero se enojó, se puso bravo. Claro, pero no ofendió a nadie, estaba dándole gloria a Dios, al Padre, estaba honrando el nombre de Dios. Nosotros cuando nos enojamos, creo que no le damos gloria a Dios. Nosotros damos rienda suelta a nuestra humanidad, a nuestra carne, y muchas veces ofendemos a la persona, al familiar, al conocido o hasta al desconocido también, porque manejando nos pasa muchas circunstancias de esas, ¿cierto? Le sacan a uno, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, nos sacan la piedra. Pero pues, esa piedra que nos la saquen, pero solo como pasó el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, y que solo la saquemos, pero dejémosla ahí quieta y que no la lancemos. El pecado está cuando nosotros sacamos esa piedra, la lanzamos con una mala palabra o una mala actitud. Amén. Entonces, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Y todos conocemos esa palabra, todos la usamos a veces como muletilla y de pronto, airaos, pero no pequéis. Pero verdaderamente esperemos que el Espíritu Santo hable allá a lo profundo de nuestro corazón y reconozcamos y entendamos que Dios quiere que nosotros transformemos nuestra vida para su gloria y para su honra. Reconozcamos que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Como lo decía, no necesitamos muchas razones para enojarnos, solo una pequeña discusión, un pequeño momento, un momento donde este hombre se llenó de impaciencia, y nos pasa a nosotros que somos impacientes. Yo soy muy impaciente a veces con mi esposa y mis 3 hijas. Imagínense, 3 mujeres a las cuales le digo a la una rápido, me estoy peinando, la otra me estoy maquillando, la otra me estoy buscando los zapatos, el vestido, y yo ya estoy listo abajo esperando que ella salga. Saco el carro y empiezo a pitarles y uno se llena de impaciencia, ¿cierto? Pero de ahí para allá que yo vaya a insultarlas, Dios me guarde. Amén. Vemos unas referencias, quiero compartirles rápidamente, y este pasaje lo escuché, o esta enseñanza la escuché en la reunión que tuve el martes con los pastores, y el presbítero hablaba especialmente de esto, sobre el enojo. Y claramente vemos muchas referencias bíblicas donde muchos hombres, conocedores de la palabra de Dios, conocedores del evangelio, de la ley, se enojaron. Gracias, mi hermano. Vemos el caso de Moisés. Moisés, el hombre que Dios escogió para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recuerda que Moisés vivió dentro de un palacio, fue adoctrinado, fue cogido en una arquilla, en una canastilla dentro del río por la hija de Faraón,
donde creció, se adoctrinó, le pusieron nombre egipcio prácticamente, conoció la cultura, su mamá, sin saberlo, lo crió también, sin saberlo él, ¿no? Luego más adelante, luego él se enteró pues que él era definitivamente judío, y él al entender de que él era judío tuvo un sentimiento de compasión y misericordia porque el pueblo en el cual él estaba siendo adoctrinado, pues liderando, estaba esclavizando a sus hermanos, donde una mañana tal vez se asomó a mirar qué pasaba con sus hermanos, y ustedes conocen el pasaje, los que no lo conocen así rápidamente les cuento que él se asomó y vio como un capataz tal vez maltrataba y hería a un hermano, un judío, de la manera en el momento en que estaba trabajando. Dice la palabra que él miró a los lados, que nadie lo viera y fue y actuó y lo mató. Y después escondió el cuerpo, después huyó al desierto. ¿Qué sintió él? Enojo, rabia. Y ese enojo, por eso dice la palabra freno el enojo, ese enojo lo llevó no a ponerle freno, sino a actuar. ¿Cuántas personas en el mundo, en la sociedad, aquí en Colombia vemos noticias que pasan de repente una circunstancia de esas y después entrevista a la persona y dice, no sé qué me pasó? No sé si usted ha pasado por esas circunstancias donde tal vez se arrepiente de algo por causa del enojo. Por eso la palabra hoy se llama freno al enojo, para nosotros no darle rienda suelta, entender que somos carne, somos naturaleza pecaminosa, pero está la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos frenar, menguar, mitigar esas acciones de la naturaleza pecaminosa que nos llevan a deshonrar a Dios. No solo con eso, Moisés también recuerda el pasaje después de estar en la presencia de Dios, que su rostro resplandecía, hablaba cara a cara con Dios y el Señor entregó los mandamientos. Dice la misma palabra que con los dedos de Dios Él escribió los mandamientos. Y Moisés iba bajando del monte Sinaí y vio lo que estaba pasando, de que el pueblo se había vuelto a idolatría, donde levantaron un becerro, y Moisés se llenó de ira, de rabia, de enojo. Y no cogió y dijo, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Moisés con las tablas de la ley? Las rompió lo que Dios le había dado, imagínese tremenda ira, después de estar en la presencia de Dios, después de estar hablando cara a cara con el Señor. Uno podría decir, no, pues él bajó lleno de la presencia de Dios, claro que sí, pero mire que ese sentimiento que muchos de nosotros tenemos allá escondido, si nosotros no tenemos ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo, podemos llegar a hacer cosas que desagradan, deshonran a Dios. Rompió las tablas de la ley. Era tremendo el carácter de Moisés, ¿no? Al final, después de eso, también el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud, después de andar varios días en el desierto, recuerdan que empiezan a quejarse, a pedirle comida, a pedirle una cosa, otra cosa. El Señor hace milagros con ellos, inclusive después le piden agua. Y recuerda que el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, todo lleno de piedra, de ira, de la queja de la gente, en vez de hablarle, cogió y golpeó la roca. ¿Y qué pasó con eso? Moisés vio la tierra prometida, pero no pudo entrar por causa de la desobediencia. Y muchas veces el enojo nos lleva a actuar de esa manera, de desobedecer a Dios. Muchas veces tenemos una discusión y usted conoce, usted que tiene el Espíritu Santo de Dios, muchas veces sabe que el Señor nos llama, nos advierte de algo, pero preferimos darle rienda suelta al enojo, darle libertad al orgullo. Yo no me voy a dejar. Hoy en día las redes sociales se discute muchísimo por fútbol, por política, por conceptos, por cantantes, hasta por las iglesias. ¿Sí se han dado cuenta que hay pastores también que se levantan a criticar esta iglesia, esta doctrina, este pastor, esto, lo uno, lo otro, que en vez de ser bendición se convierten en división, confundiendo el mismo pueblo de Dios, porque se llenan de enojo, porque tienen multitudes, porque tienen una cosa, porque tienen lo otro, y definitivamente nosotros no estamos para tener la razón, sino para obedecer a Dios. Amén. El enojo, ¿qué produce? El enojo, según la Biblia, dice que es una emoción dada por Dios, no es pecado,
pero Dios manifiesta que la ira es contra el pecado. El problema aparece cuando aparece esa emoción y se convierte en una actitud permanente que produce resentimiento, odio, venganza, violencia, división y amargura. Efesios 4 dice, quitad toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, porque el enojo prolongado abre puertas al enemigo. Nosotros salimos en un momentico así como pasaban la obra que hacían los hermanos. En un momentico abrimos esa puertica ahí de discusión y el enemigo detecta cómo se está ardiendo ese corazón y una vez usa esa oportunidad y dice, vamos, hablemosle más. No la espere, llénese de rabia. ¿Qué tal? Usted se levantó temprano, usted tal cosa, usted tiene paciencia, usted va a llegar tarde por culpa de su esposa, usted se le va a hacer tarde por esto, usted por uno, por otro, y el enemigo aprovecha esa oportunidad y no nos damos cuenta que es una lucha espiritual que se está gestando ahí hablando a nuestros oídos el enemigo, para que nosotros nos encendamos en ira, en furor. Dios dice y permite sentir enojo. Es raro, no es contradictorio porque uno dice, bueno, Dios nos permite sentir enojo, pero deberíamos decir, Dios no debería permitir tal vez sentir ese sentimiento porque es difícil controlarlo. Para nosotros naturalmente es difícil. Hay mucha gente que tiene en medio de tener como esa paciencia, logra controlar esa mansedumbre por el Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros damos rienda suelta a eso, ¿qué podríamos llegar a ser capaces de hacer cosas tremendas? Hemos visto muchos testimonios, se han escuchado noticias donde por causa de un momento de enojo que no se frenó, no se contuvo, esa persona tal vez mató a la esposa, mató al hijo, mató a la mamá, por un momento de rabia, de ira. Entonces el enojo es un sentimiento que hace pecado en el corazón del hombre y tal vez lleva a la muerte, a la destrucción. Un sentimiento escondido. Nosotros hablamos de los pecados, del vicio, de la borrachera, del adulterio, pero allá el enojo es un pecado escondido, un sentimiento, una ira, un resentimiento que desencadena unas consecuencias nefastas si nosotros no logramos frenarlo y en la medida que no solo logremos frenarlo, sino que sacarlo del corazón. Amén. En medio de esta palabra quiero que veamos dos contrastes especiales, dos tormentas, dos corazones, dos reacciones y dos resultados completamente diferentes. Usted conoce la historia de Jonás. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Amén. No se me vaya a dormir. Así que levántese y diga, espíritu de sueño fuera, en el nombre de Jesús. Jonás y Pablo. Vamos a ver dos contrastes, dos actitudes, dos tormentas de las cuales ambos enfrentaron, pero definitivamente hay una enseñanza ahí especial. Usted conoce que Jonás, el Señor lo llamó, era un profeta, lo llamó para ir a predicar a una ciudad e irles a advertir que se arrepintieran de sus pecados. Y Jonás corriendo fue y dijo, sí Señor, heme aquí, yo voy directamente. Ellos son malos, pero necesitan tu gracia, tu favor y tu perdón. ¿Qué hizo Jonás? Huyó, dice que huyó de la presencia de Dios y se fue hacia otro lugar porque él no quería que Dios los perdonara. Estaba enojado con la maldad de ese pueblo, estaba enojado con la desobediencia, estaba enojado porque eran rebeldes en gran manera, claro que sí, pero él sabía que Dios podía perdonarlo. Imagínense la consecuencia o la actitud que tenía Jonás. Sabiendo y entendiendo el amor de Dios, él prefirió darle rienda suelta a su enojo. Dijo, no, yo para allá no me voy porque definitivamente Dios los va a perdonar. Yo prefiero que Dios los ajusticie, que Dios venga la ira de Dios sobre ese pueblo, sobre esa nación. La ciudad entera, después de eso, Jonás, pues usted conoce el pasaje, que llegó por desobediencia a un barco que iba hacia Tarsis y llegó una tormenta, una tempestad fuerte y por causa de que estaba Jonás ahí, iban todos a morir. Y él después entendió y dijo, es por mí, porque yo he sido desobediente, lánceme al mar. Lo lanzaron al mar, se lo tragó una ballena
después de la ballena lo escupió allá al frente de la orilla, el pueblo de Nínive, donde Jonás dijo, bueno, sí, sí valía la pena venir a predicar acá. Después de tremendo susto, yo voy a venir a predicar acá. Pero aún así en medio de eso, Jonás no fue con amor, seguía enojado para ir a predicar, seguía con rabia, seguía con ira, conociendo la palabra de Dios. Y entonces Jonás se levantó y empezó a predicar, arrepentidos y convertidos, porque dentro de no muchos días el Señor va a destruir esta tierra, esta nación, a todos los habitantes si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios. Escucharon los habitantes del pueblo, se convirtieron a Dios. Dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. En el capítulo 3, aquí cuenta que ya el Señor se arrepintió y dijo, ya no los voy a destruir. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó otra vez, tan raro. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sé que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte, me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Tremenda rabia de Jonás, ¿no? Él dice, yo conozco que si yo sabía, por eso estaba en tierra y por eso quería huir a Tarsis, porque si yo venía y les decía que se arrepintieran de su mal camino, tú eres tan bueno, tan grande que los ibas a perdonar. Y yo la verdad no quería eso. Yo quería era que los destruyeras, que los aniquilaras por malos, por perversos. Eso hace el enojo dentro del corazón de la persona que guarda resentimiento, guarda amargura, guarda nada bueno definitivamente. Imagínese Jonás siendo un instrumento de Dios aparentemente, podríamos decir, el presbítero decía, esta historia de Jonás no es Jonás salvando una ciudad, sino tal vez la ciudad salvando a Jonás, el profeta. Y si uno puede analizar, definitivamente Jonás era el que necesitaba también esa salvación de parte de Dios, porque estaba lleno de rabia, de enojo. Luego de tanto eso, dice que Jonás se fue a preparar una enramada, a pasar tal vez el mal genio y a mirar cómo Dios en algún momento tal vez caía fuego del cielo. Capítulo 4 ahí mismo en el 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios le dijo, venga, tranquilo, venga, yo le preparo aquí para que crezca estas ramitas. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, por la enramada que le dio sombra. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás y en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Tenía más misericordia de la calabacera que los habitantes de Nínive. Tremendo el enojo de Jonás, ¿no? Tremenda la ira, la amargura, la rabia, el resentimiento que tenía Jonás, que le dio más tristeza por las ramas, por el enramado ese que se secó, que por el pueblo de Dios que el Señor iba a salvar, iba a rescatar. Qué contraste tan tremendo, ¿no? Lo que nos muestra definitivamente que la ira nos lleva a un resentimiento, a un enojo, a una rabia, a cobrar venganza muchas veces. En medio de esa tormenta de que Dios le libró, vio su gracia, su amor, su misericordia,
conociendo la palabra, en medio de que usted conoce la palabra, la misericordia, la gracia de Dios, vive para Dios, sirve para Dios, también muchas veces puede llegar a ese sentimiento de resentimiento. En medio de que su vida es difícil, porque caminar en Cristo es difícil, vivimos caminando por esa puerta estrecha, angosta, llena de espinas, llena de dificultades, y vemos al que peca, al que habla escuetamente, al grosero, al vulgar, al que no teme a Dios, y le va bien, le prospera, Dios le bendice, y muchas veces puede llegar ese sentimiento de decir, Señor, hazle justicia a ellos, yo te sirvo, yo te honro, yo voy a la iglesia, ¿por qué a mí me pasan estas cosas y a ellos no? ¿Nos ha pasado? Yo creo que sí, ¿cierto? A todos en algún momento nos ha pasado. De repente nosotros que servimos, que honramos, que venimos, levantamos las manos a Dios y de repente llega una enfermedad a un familiar y de repente usted ve a su vecino, a su amigo, a su familiar más lejano y lo ve borracho, degenerado tal vez, y le va bien, no le pasa nada. Y el Señor, usted va a la palabra y el Señor le dice, ore por los hermanos, ore por el necesitado, ore por el drogadicto, ore por el homosexual, ore por el perdido, para que Dios tenga misericordia, para que se arrepienta, para que Dios los perdone. Y nosotros decimos, tan malos que son, Dios debería aniquilarlos, Dios debería, mejor dicho, arrasar con esta humanidad, tan malo ese grupo es un sentimiento que nos pasa a todos nosotros buscando creer o creyéndonos ser mejores personas. Vemos las comunidades de los homosexuales, que ellos necesitan de Dios, claro que sí, y sabemos que delante de Dios están mal, pero muchas veces llega ese sentimiento de juicio sobre nosotros para decir, Señor, aniquílalos, cómo se burlan de ti, cómo levantan falso testimonio, cómo usan tu nombre, cómo usan una imagen tuya para burlarse, para pisotear. Eso nos ha pasado a todos nosotros, siendo conocedores de la palabra. Que nos falta tener misericordia, porque nos llenamos de enojos, de ira, de rabia, rencor y de venganza. Y definitivamente nosotros tenemos que tener la actitud de seguir orando, clamando por cada uno de ellos. Amén. El otro personaje es el apóstol Pablo, que viaja preso a Roma, durante muchos días enfrenta una tormenta, pierde toda esperanza, el barco está destruido, la tripulación entra en desesperación, pero Pablo aparece lleno de paz y le dice, tened buen ánimo, porque el ángel del Señor estuvo conmigo. Y mientras todos tenían miedo, Pablo transmitía esperanza. Mientras todos pensaban en morir, Pablo pensaba en cumplir su propósito. Está en el libro de Hechos, capítulo 27, del 20 al 25. Vamos a leer porque ahí habla todo el pasaje de que ellos zarpaban presos a Roma. Y lo que les venía contando ahí, donde estaban todos angustiados, se levanta una gran tormenta, todos con miedo de que iban a morir. Y tal vez Pablo, así como Jonás, dijo, yo me voy a hacer aquí en este mismo lugar para verlos a todos morir porque Dios me va a salvar solo a mí. No, la actitud de Pablo fue que sí se levantó a decir, tened ánimo, ninguno de ustedes va a perecer, todos se van a salvar, el barco va a quedar destruido, pero todos Dios los va a salvar, Dios los va a guardar. Parecía la actitud de Jonás, ¿verdad? Capítulo 27, versículo 20 en adelante dice, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos alguna isla, quedemos en alguna isla, amén. Esa debería haber sido la actitud de Jonás también.
Venga, arrepiéntanse, Dios es lleno de misericordia, de amor, Él no quiere matarlos, no quiere acabar con este pueblo, ustedes son malos, han hecho lo malo delante de Dios, pero Dios ha traído la gracia y la misericordia, me envió a mí para traer las buenas nuevas de salvación, para que se arrepientan. Imagínense cómo sería Jonás allá predicando en la calle con una mala actitud. Dios le bendiga, arrepiéntete, hijo del diablo, arrepiéntete. Si no te arrepientes va a venir juicio de Dios. No sigan haciendo lo malo, perversos, pecadores, dañados, borrachos. No sé cómo sería la actitud de Jonás, pero tal vez no tenía la misma actitud que tuvo Pablo. En medio de que estaban en una tormenta y todos sí tenían ese sentimiento de que iban a morir, Pablo les dio esperanza, les dio fe, les dio confianza, porque conocía verdaderamente la palabra de Dios y tenía confianza en Dios. Amén. No tenía odio, no tenía resentimiento, no tenía enojo en su corazón. El apóstol Pablo es un referente tremendo de la Biblia, del carácter de Cristo formado en él, donde en medio de que fue un hombre malo completamente, que atacó la iglesia, persiguió el evangelio, Dios lo transformó en un hombre bueno. Tal vez en algún momento, cuando perseguía a la iglesia, también tuvo odio, rencor, de enojarse contra los discípulos, los cristianos, y los mató, los llevó a la muerte muchas veces. Pero después de conocer el evangelio, su carácter fue transformado. Su vida fue transformada porque se llenó de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué nosotros vivimos todavía en medio de unas veces sí, unas veces no? Cuando estoy en la casa de Dios, soy lleno de amor, de misericordia, de compasión, de bondad. E inmediatamente salgo, se me cruza alguien en el camino y se me llena de enojo, me lleno de rabia, me lleno de ira y se me sale una mala palabra, se me sale una mala actitud, me sale un mal sentimiento por este político, me sale un mal sentimiento por este partido, por esta selección. Hoy en día todo el ambiente espiritual está para que nosotros nos encendamos así en cualquier momento. Porque definitivamente no todos piensan igual como nosotros queremos pensar. Todos piensan diferente. Todos tienen actitudes diferentes. Y muchas veces nosotros queremos que nos reciban con la mejor actitud. Y no todo el mundo está con esa actitud. Pero nosotros que conocemos el amor, el evangelio del Señor, deberíamos mostrar esa compasión de Dios. Deberíamos tener ese dominio propio para frenar ese mal carácter y no darle rienda suelta al enojo. Jonás se enojó cuando Dios mostró misericordia, mientras Pablo se alegraba cuando Dios mostraba gracia. Amén. ¿Usted se alegra cuando Dios muestra la gracia sobre su vecino, sobre aquella persona mala, perversa? ¿Verdaderamente usted se alegra con ese que ha blasfemado el nombre de Dios? ¿Verdaderamente usted desea que se convierta, que Dios lo perdone? ¿O verdaderamente deseamos que Dios lo saque y haga justicia y lo lleve a tal lugar? Esta palabra nos confronta hartísimo. Porque el enemigo astutamente, de pronto usted se evita pecar, ser grosero, pero ese sentimiento del enojo está ya dentro del corazón, guardando malos deseos, guardando sed de venganza, tal vez no por su mano, sino por la justicia de Dios, por la justicia del gobierno, por la justicia de la FIFA, por la justicia de los entes, que se haga justicia. Y astutamente el enemigo logra infiltrarse en el corazón de nosotros los creyentes, llenándonos de enojo, y no solo de enojo, sino que le damos rienda suelta, no le ponemos freno, y como digo, de venganza, de resentimiento. Amén. Jonás perdió el enfoque mientras que Pablo vivía para salvar vidas. ¿Estamos viviendo para salvar vidas? El enojo nos hace olvidar el propósito de Dios, mientras que el Espíritu Santo nos recuerda la misión por la cual estamos nosotros aquí y debemos agachar la cabeza. El Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia, donde nos dice, coloca la otra mejilla. Qué difícil sería eso, qué difícil esa actitud, colocar la otra mejilla. Si a usted lo ofendieron en la calle, ¿estaría dispuesto a colocar la otra mejilla? A guardar silencio y a bendecirle. Qué bonita esa actitud cuando sale verdaderamente del corazón y tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros dominando nuestras emociones y decimos Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y oramos por esa persona. Pero cuando no está,
o está ahí agazapadito, el Espíritu Santo allá calladito, apagado, y sale ese gorila dentro de nosotros. Esa actitud que tal vez nosotros ni nosotros conocimos. Yo hace muchos años yo he sido calmado, creo yo, pero hace muchos años también tuve un momento de vergüenza, donde un diciembre, ahorita no tenía pensado esto, pero creo que es necesario traerlo. Un diciembre tenemos un primo que es muy borracho y es muy problemático cuando se emborracha. Y llegó a la casa y duramos un tiempo con él lidiando, y un momento de esos, él llegó así borracho, lidiando la casa, y a mí de repente yo no sé qué me pasó y yo cogí y lo agarré así. Yo no soy de pelea, yo no peleo ni con la sombra, pero de la rabia, el enojo que me dio, yo en ese momento sí, no me acuerdo si le di su puñera, creo que sí, pero yo después me desconocía y eso quedó como algo épico en la familia, porque decían, ¿usted hubiera visto a Diego? Pero a mí después me dio como vergüenza, yo dije, uy, estaba tremendo lo que hace el enojo. Yo no me reconocí en ese momento, pero fue un momento de enojo donde le di rienda suelta y pude haber cometido quién sabe qué, por la misma rabia, porque ya nos tenía cansados, asoleados. Era cristiano, pero estaba ya pequeñito siendo cristiano, claro que sí. Conocía el evangelio de todas maneras, pero uno se pone a mirar, piense por un momento esas actitudes, que usted en medio de conocer la palabra se ha llenado de enojo con su esposa, con su esposo, donde usted tal vez dice, no le hable, no me hable, no quiero hablarlo, no quiero ni verlo, más bien me voy a visitar a alguien por allá para no verle la cara a mi esposo, a mi esposa. Más bien le invento un viaje y la mando por allá por donde la suegra, vaya donde la suegra, visítela, porque no quiero verla. Me enoja, me fastidia. Y se cree muy evangélico y dice, mi esposa parece gotera continua. Dios nos guarde, porque lo que nosotros los hombres decimos sobre la esposa, en eso se va a convertir. Así su esposa esté puliéndole ese carácter, dígale, Señor, ayúdame, dame dominio propio, que si yo no veo a Cristo en ella, que ella lo vea en mí. ¿Cuántos podríamos decir eso? Que yo pueda dominar mi carácter y que ella vea mi ejemplo, el carácter de Cristo en mí. Que yo no pueda responderle con 3 piedras en la mano, que yo no pueda, mejor dicho, ni siquiera levantarle la mano. ¿Cuántos hombres han matado a la esposa por un sentimiento de enojo que le dio rienda suelta? Y están allá en la cárcel y salen allá y dicen, no sé qué me pasó. Porque es un sentimiento que está dentro del corazón. Es una raíz de amargura. Que en algún momento, si nosotros no hacemos un alto en el camino, no le decimos al Señor, examíname, en algún momento eso va a explotar. En algún momento va a quedar en evidencia, va a salir a la vergüenza. Por eso necesitamos cada día la llenura del Espíritu Santo, cada domingo que el Señor nos permite venir acá a escuchar su palabra y decir, bueno, hace 8 días el Señor trabajó esto en mí, hoy el Señor quiere trabajar esto en mí. Con humildad y decir, bueno, sí, me falta mucho más. Me falta más dominio propio, me falta más amor, porque me enojo fácilmente, exploto. Hoy es que le llaman un fosforito, se enciende con nada, ¿verdad? Jonás pensó solamente en sí mismo, le preocupaba más una planta. Pablo pensó en los demás. En medio del naufragio los animaba a todos. Jonás decía, yo, ¿por qué tengo que irles a predicar? Que se arrepientan ellos, que Dios haga lo que quiera hacer con ellos, mientras que Pablo decía, nosotros, el enojo nos vuelve egoístas. ¿Aló? El enojo, mientras que el espíritu produce servicio. Jonás fue dominado por sus emociones. Pablo fue dirigido por la presencia de Dios. Digámosle al Señor cada día que nos dirija por el Espíritu Santo de Dios, no por nuestras emociones. El corazón es engañoso. Hoy tenemos amor, aquí todos estamos en una actitud reverente, llenos de gozo, llenos de amor, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero apenas salgamos mañana, el miércoles, no sé si usted está todavía siendo dominado por el Espíritu Santo o por sus emociones, por la carne. Jonás dijo, prefiero morirme. Pablo, ¿qué dijo? Yo confío en ti, Señor. Tremenda la rabia, la amargura de Jonás. Prefiero morirme, le decía a Dios.
y la misericordia del Señor con él. Uno diría a nuestro pensamiento, yo leía esto y yo decía, uy no, Dios tiene mucha misericordia. Este hombre Dios lo utiliza para ir a dar un mensaje, ve su gracia, su amor y su bondad, su misericordia, la ve reflejada, Dios manifiesta esa misericordia, esa bondad, y dice, no, prefiero morirme, prefiero que me quites la vida antes de yo ver tu gracia, tu misericordia. Imagínense ese sentimiento, ese corazón de Jonás. ¿Cómo está nuestro sentimiento cuando vemos prosperar a alguien? Cuando Dios bendice a alguien. Cuando nuestra vida está en dificultades y Dios bendice a alguien. Amén. El enojo toma malas decisiones mientras que la fe espera en Dios. Jonás discutía con Dios y Pablo obedecía a Dios. ¿Cuántos discutimos? ¿Cuántos nos quedamos en la discusión? En el alegato, con la esposa, con el vecino, con el amigo, con el jefe. Mientras que nosotros necesitamos es obedecer a Dios. Muchas veces Dios permite personas en el camino difíciles de tolerar. Es verdad, nosotros decimos no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y nosotros tal vez también somos esa persona, esa lima para alguien, no lo sabemos. Pero usted sí sabe bien, identifica bien quién no le simpatiza y se llena de rabia y prefiere evitarla. Dice, yo prefiero no pecar, más bien la evito. Cuando Dios la pone en el camino a nosotros para nosotros perfeccionar nuestro carácter, para moldear nuestro carácter, para perfeccionarnos, para mostrar su amor, para pulirnos, para nosotros esforzarnos y decir, bueno, sí, Señor, yo no voy a Tarsis, yo voy a Nínive. Yo voy a abrazarlo, yo voy a abrazarla, yo voy a escucharla. Tal vez no es ella, tal vez soy yo, tal vez no es él, tal vez soy yo. ¿Verdad? Pablo descansaba en las promesas de Dios, mientras Jonás discutía, cuestionaba los planes divinos. Jonás fue una influencia negativa, mientras que Pablo fue una influencia positiva. ¿Es usted una influencia positiva dentro de su casa para sus hijos, para su esposo, para su esposa? ¿O usted es ese fosforito que medio lo rozan y se encendió de una vez? Dice por ahí mi cuñado, le decía a mi hermana, no me acuerdo cómo le decía, mitad limón y mitad naranja, porque era un carácter fuerte. Y él le decía así, mi media naranja, mi mitad limón y mitad naranja. Y unas veces estaba así como dulce y otras veces bien amarga. Hoy le llaman patico por ahí. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí han escuchado? ¿O soy solo yo que me sé tanto resabio? Patico dice que pantera, tigre y cocodrilo, ¿cierto? Venga mi patico, le dicen con cariño, pero sabe que ahí está el seudónimo de pantera, tigre y cocodrilo porque tiene un carácter fuerte, un mal genio. Se enoja con nada. Entonces, Pablo contagió de esperanza, mientras que Jonás contagió de frustración. El otro levantó ánimo, mientras que el otro se desanimó. Qué tremendo, ¿no? Una persona enojada puede contaminar a toda una familia. Y muchos de nosotros hemos pasado esas experiencias que conocemos una persona de mal carácter y uno prefiere evitarla, ¿verdad? Definitivamente se vuelve como molesto, una persona que está solo diciendo grosería, una persona que solo se queja, una persona que solo reniega, una persona que solo murmura, una persona que no le ve nada positivo. Uno tiene esa actitud, definitivamente uno dice, no, esta amistad de verdad que no, y uno lo hace por su bien porque definitivamente eso como que produce tinieblas en la vida de uno y uno prefiere alejarlas. Imagínense si nosotros llegáramos a estar con esa actitud dentro de la casa. Y muchos hogares se destruyen, aparte por la infidelidad, muchos hogares se destruyen primero por el enojo, porque tal vez hay muchos pleitos, muchas contiendas, muchas discusiones, muchos desacuerdos, le dan rienda suelta al enojo, a la ira, y en medio de que suceden esas cosas, por eso sale tal vez la infidelidad para allá, porque primero hubo unas consecuencias dentro del hogar, el enojo, la ira, el mal genio, la mala actitud, el mal carácter, las malas palabras,
el no saber controlar y ofender muchas veces entre parejas que terminan al final diciendo, perdóneme si dije esa palabra, no quería decirla, lastimé, herí, pero ya quedó. Y eso se guarda muchas veces ahí en el corazón y difícilmente esa persona queda herida, lastimada y empieza a guardar. Y más si es la mujer que es histórica, ella es especial y tiene su tomo 1, tomo 2, tomo 3, donde le saca en un momento de pleitos todas esas consecuencias, todas esas malas palabras, todas esas malas actitudes. Y uno de hombre, especialmente nosotros los hombres, tenemos unas notas, las notas del día. Y la mujer saca sus tomos, su historia. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto, cuando me dijiste esto, lo uno, lo otro? ¿Por qué? Por el enojo, por no saber controlar el enojo. Lastimé, herí el corazón de mi esposa, lastimé, herí el corazón de mi hijo, de mi hija, lastimé, herí el corazón de la mamá, de mi hermano, de mi papá. ¿Cuántas personas por causa del enojo no se hablan? Entre familias, ¿no? Llevan años sin hablarse. O tal vez están esperando que llegue el 31 para reconciliarse. El 31 de diciembre. Porque ni siquiera el cumpleaños. Ya el 31 de diciembre ahí sí en medio de los tragos dice, ahí sí se reconcilia, perdóneme, no, perdóneme usted, ahí sí todo es perdóneme, perdóneme, perdóneme. Pasa la borrachera, pasa las consecuencias y todavía sigue ese resentimiento y se hablan ya de lejitos, pero no vuelve a ser lo mismo. Y definitivamente Dios no quiere que nosotros vivamos con esa actitud, que nosotros podamos tener una actitud de Pablo, la actitud que tuvo Pablo, una actitud de amor, de servicio. Versículo 42 dice, ahí en Hechos 20, dice, entonces los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y a los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué vio el centurión en Pablo? ¿Vio una mala actitud? ¿Vio un mal carácter? Porque querían matarlo, pero el centurión dijo, no, no los maten, déjenlos que todos se salven. Este hombre tiene un corazón noble, un corazón genuino. Imagínense, donde Dios tal vez podía en esa tormenta destruirlos y Pablo estaba en riesgo, esa gracia que mostró Pablo, Dios la usó para salvar su vida, para reflejar el carácter de Cristo, para decir este hombre es distinto, este hombre habla de fe, este hombre me dio esperanza. Tal vez yo tenía miedo, tal vez el centurión tenía miedo y sabía que iba a morir, pensaba que iba a morir. Y este hombre con esas palabras que nos dio, dijo, tened ánimo, confíen en Dios. El Señor dijo que ninguno iba a morir. ¿Por qué los vamos a matar si Él me dio esperanza? Y hasta el momento, ninguno ha perecido. ¿Por qué los vamos a matar si Dios habló por medio de Él? Qué actitud tan bonita, ¿verdad? Todos sentimos enojo. La diferencia está en qué gobierna nuestra vida. Amén. No permitas que el enojo permanezca dentro de nuestro corazón. No alimente la herida. Perdone rápidamente. No deje cuentas pendientes, hermano, iglesia. Cambia la reacción, por la oración. No deje cuentas pendientes ahí para el final, cuando el médico dice, vaya, oren por él, vaya, póngase la cuenta y despídanse de él porque ya no hay nada más que hacer. Y ahí sí entra y sale ese momento especial. ¿Y cuántos años se perdieron de tristeza, de amargura por causa del enojo, de la raíz de amargura? Cuando Jonás se enojó, discutió, cuando Pablo se enfrentó a la tormenta, buscó a Dios. Cuando nosotros llegue el momento de enojo, tal vez apartémonos, pero no para decir de pronto esas teorías que usan, con respeto, los psicólogos, respire 10 veces, cuente hasta 10. Sí es bueno, pero llénese también de la presencia de Dios, ore a Dios, diga, Señor, controla mi carácter, dame dominio propio, controlar ese carácter, permite que el Espíritu Santo gobierne. Tal vez mucha paciencia para saber entender, para saber tolerar, para saber escuchar,
porque hay veces tampoco sabemos escuchar y respondemos de una vez y nos están hablando normal. Y, no, pero tú me gritaste, tú alzaste la voz primero, a mí me pasa a veces, sí, pero es que cuando uno se enoja, uno no puede hablar pasito, ¿cierto? Uno se enoja y alza la voz, entonces en eso como que yo he empezado a trabajar de enojarme y esperar y saberle decir las cosas, porque me ha pasado también, me he enojado, he alzado la voz, dice, pero es que tú me gritaste y el grito tuyo, mejor dicho, aturde la casa, me dice ella, las niñas también me han dicho así, donde yo he tenido que decirle al Señor con humildad, Señor, dame dominio propio, dame mansedumbre, dame templanza, delante de ti me lo he reconocido, he hecho lo malo y no quiero estropear a mi familia por causa del enojo. No quiero estropear lo que tú estás colocando en mi esposa, en mis hijas, y que yo sea esa puerta tal vez de destrucción. Dios nos guarde. Porque muchas veces nos enojamos allá en la calle y nos contenemos muchas cosas porque no podemos. Pero es más fácil poder herir, gritar y maltratar en la casa. Y peor aún. No estoy diciendo, aprobando que en la calle lo podamos hacer, claro que no. Pero muchas veces de las cosas que nos guardamos en la calle las explotamos en la casa. Y los paganos son la esposa, el esposo, los hijos. Y pues ahí se va a desencadenar algo bien especial, que no nos va a agradar. Entonces, ¿cómo no pedirle al Señor en esta mañana que gobierne nuestro corazón? Cierre por un momento sus ojos ahí, hermano, no se vaya a dormir, ya vamos a terminar. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón, y si hay alguien que te hirió y aún ocupa un lugar de enojo en tu corazón, que sea ese momento de perdonarlo. Si hay resentimientos que has alimentado durante días, meses o años, es el momento de sacar eso. ¿Has discutido con Dios por las cosas que no salieron como esperabas? Así como Jonás discutía por la voluntad de Dios, muchas veces podemos enojarnos y en medio de que caminamos, seguimos caminando ahí con enojo contra Dios. Porque perdí esto, porque no me dio esto, porque no era así, no era así. ¿Por qué si era tan bueno, si era tan buena? ¿Por qué sucedió eso? ¿Tu enojo ha afectado a tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio? Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si usted tiene, de acuerdo a estas preguntas, algo ahí en su corazón y quiere pasar al altar, lo puede hacer. Hoy Dios quiere liberarlo del enojo, de la raíz de amargura, de aquellas palabras que tal vez ofendieron, de aquella persona que tal vez todavía no le agrada, no le simpatiza. Dios quiere llenarlo más de amor, de compasión, de misericordia, para que usted pueda no hacer acepción de personas, sino mirar a todos igual como son. El blanco, el negro, el alto, el flaquito, el gordo, el que es difícil de tolerar, porque hay personas difíciles. El Señor lo sabe, pero aún así Dios nos invita a amarlas. Hay momentos que han causado mucho dolor, mucha herida en nuestro corazón. Y hay mujeres especialmente que se guardan muchas cosas dentro de su corazón, donde en medio de la prudencia, de la sabiduría que han recibido de parte de Dios, dice, yo prefiero callarme. Pero usted sabe que ha causado una raíz de amargura en su corazón. Y en medio de que se ha callado, qué bendición. Pero necesita sacarlo, porque en medio de que se cayó, lo guardó. Y hoy necesita ser libre de esa raíz de amargura. Oremos para que Dios sane esas heridas profundas del corazón. Ese herido, ese abandono, ese maltrato, esas consecuencias de nuestra niñez, de nuestra infancia, que muchas veces buscamos culpables. Y tal vez tendremos razones de sobra para odiar, para vengarnos. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, decimos, Señor, gracias, porque tú me has rescatado. Tal vez yo he sido tal vez el tiesto de mi familia, donde me han humillado, me han pisoteado, me han abandonado. Pero has llegado a los pies de Cristo para ser transformado, para no seguir caminando con esas heridas, no seguir caminando con esas humillaciones,
Has llegado al mejor lugar para sentarse a la presencia de Dios. Porque Dios no quiere que sigas caminando con esas heridas. Él quiere vendar esas heridas. Él quiere curar ese corazón para que puedas amar, para que puedas levantar manos, para que puedas ser bendición y no ser piedra de tropiezo. Hoy quiere sanarte el Señor, porque esa raíz de amargura, si no se corta, va a salir, y va a salir de una manera no adecuada ni en el momento preciso. Va a traer vergüenza. Hoy necesitamos ponernos a cuenta con Dios y decirle: Señor, examina mi corazón. Que el Espíritu Santo, por medio del fuego de su presencia, de su poder, rompa toda cadena, toda amargura, iniquidad, todo enojo, toda tristeza, todo rencor. Señor, restaura la paz. Dile: Señor, restaura la paz en mi hogar, porque ha habido gritería, maledicencia, enojo, ha habido deseos de venganza. Tal vez usted, hombre, ha dicho: yo no me aguanto esta mujer. Voy a buscar y voy a darle motivos para que verdaderamente pelee, porque el enemigo hace eso. Yo también soy hombre, también he reconocido eso delante de Dios. Y el enemigo astutamente dice: hágale, muéstrele para que verdaderamente tenga motivos para pelear. Guarde su corazón de obrar, de acuerdo a esa voz que le dice el enemigo. Usted, mujer, también guarde ese corazón de obrar, porque tal vez usted dice: no le he dado motivos. Verdaderamente le voy a dar motivos para que pelee por algo. Guarde ese corazón de obrar de esa manera. El Señor, fortalece el dominio propio en mi vida. Lléname el fruto de tu espíritu. Dame amor, dame gozo. Hoy te entrego toda raíz de amargura. Hoy te entrego aquella ofensa. Dile: Señor, hoy te entrego aquella ofensa, aquella herida que me lastimó, que me ofendió. Si es necesario decirle, y tiene la persona ahí al lado, tal vez hasta esa persona se sorprende, dígale: sí, me lastimaste. Si usted está con su esposo, ahí que sea este momento. Si usted como esposo reconoce que ha tenido discusiones, no delante de la iglesia, nosotros no estamos para juzgar, delante de Dios, y quiere pasar a restaurar su relación con Dios, pase aquí al frente. Pase aquí al frente junto a su esposa y permita con humildad y amor reconocer esos errores. Todos pasamos por dificultades, todos en algún momento nos hemos ofendido. Por eso está la palabra de Dios, para direccionarnos, para traer luz y decir: la estamos embarrando, esposo, la estamos embarrando, esposo, amor, la estamos embarrando. Ven y nos reconciliamos. Perdóname, me he enojado, he guardado rencor, he tenido deseos de no verte, he tenido deseos de irme de la casa, he tenido deseos de abandonar este matrimonio. Hoy es el momento, hoy es el día de gracia, hoy es el día de misericordia, donde dice el Señor: ninguno perecerá, ningún hogar perecerá. Hay una tormenta, hay una dificultad, pero ningún hogar será destruido. Colóquese de pie, iglesia, colóquese sobre sus pies. La palabra de Dios decía ahí, Pablo: ningún hogar será destruido. Han pasado dificultades, están pasando la tormenta, pero hoy aprendan a confiar en el Señor. Acérquese aquí a la presencia de Dios. Nadie lo va a escuchar, solo van a estar ustedes con el Señor ahí, asincerando sus corazones. Si ustedes tienen deseo de salvar esa relación, ese matrimonio, y decir y reconocer que solo Dios puede ayudarlos, acérquese al altar. No detengas esta bendición, no rechace la bendición de haber venido hoy a culto y decirle: Señor, necesitamos de ti, Padre. No se exponen delante de nadie, solo se exponen delante de Dios. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de misericordia y de compasión, donde nos humillamos en su presencia y decimos: Señor, yo quiero sacar ese rencor, yo quiero sacar esa herida. Perdóname porque ofendí a mi esposa, perdóname porque ofendí a mi esposo, perdóname porque he pensado que es necio, insensato, grosera, grosero. Perdóname, Señor, porque tal vez se ha apagado ese amor que he sentido por él, por ella, por mi mamá. Dígale: Señor, tal vez usted que siente rabia con su mamá, con su papá, con su hermano, dígale: Señor, ayúdame, porque me enojo fácilmente y es una raíz de amargura que tengo ahí, no es el carácter. Porque muchas veces decimos: es que ese es mi carácter, yo soy así. No, hay una raíz de amargura que está afectando tu vida.
Hay una raíz de amargura y te pido, Espíritu Santo, que reveles esa raíz de amargura. ¿Dónde se tomó? Tal vez en la niñez, en la infancia, tal vez en la juventud, tal vez al comienzo del matrimonio, donde empezaste a guardar silencio. Y mientras guardaba se hizo una cadena, una raíz grande de amargura. Y está brotando frutos de malas palabras, de groserías, hasta malas miradas. Y esos son los frutos que estamos dando. Señor, perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos, dulcísimo Espíritu Santo, y llénanos cada día más de ti, Señor. Dile, hoy me arrepiento, como lo hizo Job, en polvo y ceniza delante de ti, Señor. Y te pido que me des dominio propio. Lléname más de ti, menos de mí, Señor. Porque yo reconozco que delante de ti, Señor, he pecado. Como dice la palabra en el Salmo 51:10, que me gusta y siempre la digo porque es muy acorde para nuestra necesidad diaria. Dile, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme el gozo de la salvación y que tu Espíritu noble me sustente, Padre. No permitas que por causa de esa raíz de amargura llegue el día de la iglesia, el gran día del Señor venga por su iglesia, por su amada, y nosotros nos encontremos odiando, amargados, tristes, llenos de venganza. Dile, Señor, enciende mi lámpara, lléname de aceite, Espíritu Santo de Dios. Lléname de tu presencia y enciende mi lámpara para que se disipe todo poder de las tinieblas que he atesorado en mi corazón. Hoy te entrego en el nombre de Jesús toda amargura, todo enojo, toda ofensa. Perdóname, Señor, porque he cargado con esto mucho tiempo, hace muchos años, bendito Dios. Libérame en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y mira mi corazón. Yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mis hijos, yo perdono a mi hermano, yo perdono a mi vecino. Diga, yo perdono a aquella persona que me ha ofendido, que me ha entristecido, Señor. Y recuerden que el perdón no es una emoción, es una decisión determinada, en donde usted dice, yo no quiero, y si lo recuerdo, Señor, lléname de tu amor, yo lo perdono. Y si lo recuerdo, dice, yo lo perdono 70 veces 7. Si lo recuerdo nuevamente y vuelve ese dolor, Señor, yo lo perdono. Señor, yo lo perdono 70 veces 7, dice la palabra. Y vuelve ese recuerdo y tú dices, yo lo perdono. Yo ya lo perdoné, Señor. Yo ya lo perdoné, Señor. Yo lo amo, Padre, como tú lo amas. O dile, Señor, enséñame a amarlo como tú lo amas, porque yo ya lo perdoné. Yo no quiero seguir atesorando ese rencor. Esa herida nunca se va a borrar, está ahí, pero ya no va a doler, porque tu presencia, Espíritu Santo de Dios, me ha liberado, me ha sanado, me ha curado en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por lo que estás haciendo, sanando, ministrando corazones, Señor. Porque tú no quieres que ninguno se pierda. Y muchas veces pensamos que se pierdan los de afuera, o que no se pierda ninguno de los de afuera, pero aún los que estamos aquí adentro en la iglesia, tenemos raíz de amargura, tenemos enojo, tenemos odio, tenemos rencor. Y la palabra de Dios dice en el Padre nuestro, perdóname como yo también perdono a los que me ofenden, Señor. Así que también nosotros necesitamos soltar y decirle, Señor, libera mi corazón. Porque muchas veces predicamos y pensamos los de afuera, pero hay cosas, hay pecados ocultos como ese sentimiento que desencadena eso, esa amargura, ese rencor, esa ira, esa envidia, esa murmuración, ese chisme, esos deseos de que le vaya mal. Señor, perdóname, dile, Señor, perdóname. Y te pido que limpie en el nombre de Jesús todo deseo de venganza. Quiten de mí todo deseo de venganza, todo deseo de rencor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, dulcísimo Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra sea para ti, Señor, porque creo en el nombre de Jesús que hemos sido libres. Créalo. Recuerda, la palabra de Dios dice, perdona 70 veces 7. Y el rencor no es un sentimiento, es una decisión. Que va a padecer de vez en cuando ese dolor, claro que sí, pero tienes que volver a decir, Señor, yo lo perdono, yo lo perdoné, no sé cuántas veces tienes que decir hasta que aprendas a amarlo, hasta que aprendas verdaderamente a perdonarlo en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor, por lo que has sembrado hoy en nuestro corazón, Señor. Por lo que también nos ha quitado hoy en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Así que, qué bonito cuánto se alegra usted de que Dios haya alumbrado hoy nuestro corazón, y haya alumbrado hoy nuestro corazón para identificar qué carga necesitamos quitarnos, porque definitivamente Dios no quiere que ninguno perezca. Y como lo decía, me lo revelaba ahorita el Espíritu, y muchas veces pensamos a los de afuera, pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí pereciendo por causa de un sentimiento ya escondido? Que definitivamente si el Señor viene por una iglesia limpia y sin mancha de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento. Y la familia, nuestros más allegados, son los expertos en sacar eso de nosotros definitivamente. No el de afuera usted lo ve y lo saca de enojo y ya, se lo olvida. Pero muchas veces la familia, su hermano, su mamá, su papá, es los que más nos pulen el carácter, y es donde más tenemos que mostrar amor. Es donde más debemos decir: Señor, yo le perdono 70 veces 7, no sé cuántas veces sea. Hay algo que uno dice tantas veces, pero definitivamente es todos los días: Señor, yo lo perdono, recordando que no es una emoción donde usted dice: yo ya no siento nada, porque no lo ve, pero apenas lo ve y se acuerda de eso, y ahí uno tiene que volver a hacer 70 veces 7 y decir: Señor, yo lo perdono otra vez, yo lo perdono, yo lo perdoné. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Deseo de todo